Hola chicos, muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Vamos a iniciar. Acabo de citar a mis compañeros. Ay, a ver, así como los tengo en la lista. Carmen Michelle. ¿Está Carmen Michelle? Sí, ya la vi. Sí, profe, aquí estoy. Le puse la opción de compartir. Si no se puede. ¿Ya, Michelle? Bueno, si no está lista Michelle, entonces podría pasar. Perdón, profe, ¿qué? ¿Sobre qué? Tu exposición. Ya expuse ayer. Ay, sí, ¿expusiste? Ok, perdón, perdón, perdón. Entonces quedó pendiente. ¿Era Daniela? Mariana, Joquebet, Alejandra, Nancy Alejandra, Betsania Maranta, Yasmin Guadalupe y Heidi Chel. Cualquiera de ustedes, chicas, los que quedaron pendientes. También Luis Antonio. Ahí está. Hoy ya no quieren pasar. Nancy, ahí estás. A ti también te toca pasar, Nancy. Profe, vamos a pasar así como queramos. Pues como quieran, porque como ya son temas independientes, no es una secuencia. Entonces, sí pueden pasar como quieran. Bueno, voy a pasar. Sí, no, no hay una secuencia. Así como cuando estamos exponiendo un tema y luego va otro, no. Ya esto es una retroalimentación a lo que ya vimos. Entonces, por eso. Voy a compartir pantalla. Ok. ¿Ya logran ver mi pantalla? ¿Y todo bien? Ok. Bueno, la Revolución Mexicana. A mí me tocó hacer una línea del tiempo, entonces empecé de 1910, en donde dice que el 26 de junio, empieza con el 26 de junio de 1910,
en donde hacen las elecciones primarias para elegir al presidente de la República, en las cuales Porfirio Díaz resulta electo ganador y en el cual fue su octavo periodo presidencial entre los años de 1910 a 1916. El siguiente acontecimiento es el 29 de agosto, en donde la saliente legislativa califica como validadas las elecciones primarias y secundarias. Después, el 1 de septiembre, inició el nuevo periodo presidencial de Porfirio Díaz en su octavo mandato, pero para el último septenio de manera consecutiva. Después, el 5 de octubre, Francisco I. Madero promulga desde San Antonio, Texas, el Plan de San Luis Potosí, convocado un levantamiento en armas contra las dictaduras porfiristas para el próximo 20 de noviembre. En el 20 de noviembre es cuando da inicio la Revolución Mexicana. En 1911 comienza con el 10 de mayo, en donde Francisco I. Madero entra triunfante a Ciudad Juárez. Después, el 21 de mayo, firma de los contratos de Ciudad Juárez, firman Francisco C. Carvajal, representante del gobierno porfirista, y Francisco Vázquez Gómez, José María Pino Suárez y Francisco I. Madero como representante de la revolución. Después, el 25 de mayo, Porfirio Díaz, representante de la Cámara de Diputados, su renuncia a la presidencia de la República. Después, el 6 de noviembre, Francisco I. Madero asume la presidencia de la República a casi un año del inicio de la revolución. Por último, el 28 de noviembre, Emilio Zapata publica el Plan de Ayala. Después comienza el año de 1912, en donde comienza desde Pascual Orozco, publica el Plan de la Empacadora. El cual consiste en un desconocido al gobierno de Francisco I. Madero por traicionar los propósitos revolucionarios y el propósito del Plan de San Luis. En 1913, el 9 de febrero, inicia un golpe de Estado conocido como la Decena Trágica, la cual es planteado por Victoriano Huerta y Bernardo Reyes, ministros de porfiristas de Guerra y Marina, y Félix Díaz. Después, el 18 de febrero, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez son aprehendidos en el Palacio Nacional por las tropas insurrectas. Después, el 26 de marzo, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, publica el Plan de Guadalupe contra el usurpador Victoriano Huerta. En el año de 1914, el 21 de abril, Estados Unidos invade el puerto de Veracruz, alegando un conflicto entre militares estadounidenses y mexicanos, en donde Victoriano Huerta no puede acceder a armas y municiosas enviadas desde Alemania, debilitando su fuerza militar. El 8 de julio se realiza la firma del Pacto de Torreón entre el Ejército Constitucionalista y la División del Norte. Después, el 15 de julio, Victoriano Huerta presenta su renuncia a la presidencia. El 13 de agosto se realiza la firma de tratados de Teoloyucan, en donde se pacta la entrada pacífica de las tropas constitucionalistas al mando de Álvaro Obregón a la capital del país, la reducción y la disolución del ejército y la Armada Federal.
El 20 de agosto, Venustiano Carranza entra triunfante a la Ciudad de México. El 10 de octubre se realiza la Convención de Aguascalientes y el 4 de diciembre se realiza la firma de Xochimilco, formalizada por alianzas con Villa Zapata contra Carranza. Después, en el año de 1915, Carranza promulga en Veracruz la ley agraria. La cual, después, el 13 de abril, partidarios de Carranza liderados por Obregón derrotan la villa de la Batalla de Celaya. El 9 de diciembre, Estados Unidos reconoce a Carranza como presidente de México, pero es provisional. En 1916 se realiza la matanza de Santa Cecilia a manos de tropas villistas. El 9 de marzo, Francisco Villa invade Estados Unidos con cerca. En abril, Venustiano Carranza regresa a la Ciudad de México e inicia ofensiva contra Zapata. Y el 1 de diciembre inician los trabajos de congresos constituyentes en Querétaro. En 1917, el 5 de febrero, México adopta la Constitución de 1917 y reclama los derechos sobre el subsuelo, instituye nuevas regulaciones para que benefician a los trabajadores organizados y decretó sanciones contra la Iglesia Católica. De igual forma, en la misma fecha se dio la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 6 de febrero, Carranza convocó a elecciones para elegir presidentes y al Congreso. Y el 1 de mayo inicia el periodo presidencial de Venustiano Carranza. En el año de 1918, en el mes de diciembre, las fuerzas carronistas bajo el mando de Pablo González emprenden una ofensiva contra los zapatistas, tomando bajo su control la mayor parte de Morelos. Después, en 1919, el 10 de abril, Zapata es asesinado en una emboscada en su estado natal de Morelos. El 1 de junio, Obregón anuncia su campaña para la presidencia de México. El 1 de noviembre, Carranza anuncia su respaldo a la candidatura a la presidencia de Ignacio Borilla. Y en 1920, el 23 de abril, Plutarco Elías Calles publica el Plan de Agua Prieta, desconociendo el gobierno de Carranza. El 5 de mayo, Venustiano Carranza abandona la Ciudad de México antes del avance de las tropas enemigas. Y el 1 de diciembre inicia el periodo presidencial de Álvaro Obregón, en donde se realiza el fin de en donde es el fin de la Revolución Mexicana. Y por último, en 1921, en agosto, se creó el Departamento de Educación y Cultura Indígena. Y de 1921 a 1924, José Vasconcelos desarrolló una extraordinaria labor como secretario de Educación Pública. Y eso sería todo. Muy bien, Yoki. Ahí me quedaron algunos espacios en blanco porque no me dio tiempo de poner imágenes. Tenía ganas de poner imágenes, pero no me dio tiempo de imprimirlas. Se me imaginé. Por eso le habías dejado espacio. Bien, Yoki. ¿Alguien más quisiera pasar hoy? Bueno, de hecho, hoy es el último día. Yo, profa. A ver, Britney. Ya se ve, ¿verdad?
Sí, muy bien. Bueno, voy a presentar mi línea del tiempo de la Revolución Mexicana y Educación Popular. Bueno, en 1910 inicia la revolución, el cual fue un movimiento político, ideológico militar que dio fin al porfiriato. Comenzó con el levantamiento liderado por Francisco I. Madero, el cual se oponía a la reelección de Díaz a la presidencia, puesto que ya había gobernado el país por más de 30 años. En esto, en 1911, empezó la protesta contra la reelección. Fue un movimiento popular promovido por Francisco I. Madero, y el principal detonador de la lucha fue la reelección de Porfirio Díaz, la cual fue fraudulenta y se iniciaron rebeliones armadas. En 1913 comenzó la usurpación, el cual, para poder derrotar a los alzados, Madero entregó la jefatura a Victoriano Huerta. En 1913 surgió la decena trágica, que fue el 9 de febrero de 1913, y se conoce a los 10 días de continuos combates desarrollados del 9 al 18 de febrero por la sublevación de los generales retirados Manuel Mondragón, Bernardo Reyes, Félix Díaz, en contra del gobierno de Madero, en el cual el general Huerta fue nombrado comandante militar y tomó prisionero a Madero y lo obligó a renunciar a su cargo. Durante la presidencia de Victoriano Huerta, él se autoproclamó como presidente. También en 1913 surgió el Plan de Ciudadela, el cual fue un acuerdo que firmaron Huerta, Félix Díaz y el embajador de Estados Unidos para derrocar al gobierno de Francisco I. Madero. Y Madero junto a su vicepresidente murieron asesinados el 23 de febrero de 1913. Después, inconformes con Huerta, los maderistas y los antiporfiristas, surgió el Plan de Guadalupe, el cual fue un documento que pretendía eliminar la pretensión de la legitimidad que el gobierno de Victoriano Huerta pudiera haber tenido. En este plan fue nombrado a Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista, y fue ahí donde se dio la Constitución de 1917, el cual fue proclamada el 5 de febrero y marca la culminación de la revolución. Esta Constitución insistió en la completa separación de la Iglesia del Estado, la división de grandes haciendas en ejidos, en tierras comunales, y la soberanía nacional sobre el subsuelo y el derecho de los obreros a organizarse, también como ir a huelga y a recibir compensaciones por accidentes laborales. En 1920 fue cuando fue el rescate de la educación. El presidente interino Adolfo de la Huerta pues contrata a José Vasconcelos como rector de la universidad, en el cual Vasconcelos le da el escudo, que es el cóndor andino y el águila mexicana, que representa la unificación de los países iberoamericanos, y también le da el lema, que es "por mi raza hablará el espíritu". De ahí también surge la educación rural en 1921, que fue donde se intentó dar el primer intento de solución al problema de la educación indígena. En agosto de 1921 se creó el Departamento de Educación y Cultura Indígena, y las misiones culturales buscaban el mejoramiento de los maestros rurales, y más tarde se dio origen a las escuelas rurales. Y el 3 de octubre de 1921, Vasconcelos formó la Secretaría de Educación Pública.
Luego, el pensamiento pedagógico de Vasconcelos, el cual en su obra de Robinson y Odiseo, en su descripción decía que sin vocación alguna pedagógica, sin una práctica de magisterio, él publicaba este libro para explicar cómo procedió de ser un filósofo y cuando el destino lo llevó a la tarea de educar a un pueblo. Se enfoca en la doctrina de Dieu y está en contra de lo que dice Rousseau, en donde la escuela nueva se debería enfocar en el niño, el maestro, la conducta y el arte. En la enseñanza elemental, Vasconcelos intentó llevar la educación a lugares carentes de escuelas, dando uniformidad en métodos y programas. Trató de evitar la instauración de dos sistemas educativos, tratando de que fuera unitaria. El jardín de niños tendría que enseñar actividades escogidas. La escuela primaria tenía que tener una extensión de 6 años. Los programas de escuelas primarias deberían estar para todo el país. Trabajó para que la educación fuera laica, gratuita y obligatoria, y también impulsó una cruzada para combatir el analfabetismo. De ahí se desprende sobre las bibliotecas, que Vasconcelos intentó educar a toda la población, estableció bibliotecas y reorganizó la Biblioteca Nacional, dirigió la educación masiva de libros, adoptando hasta para los más pequeños, impulsó la alfabetización, motivó la creación poética y la cultura, y finalmente escribió varios textos, ensayos y libros, y las bibliotecas públicas se multiplicaron. Y sería todo, pues. Muy bien. Hola, ¿puedo hablar a mi compañera Stephanie, por favor? Sí, ya lo acepté. Gracias. De ahí, Carla, Lisbeth. No sé si querías. Sí. Mi compañera Betsaida va a compartir pantalla para mostrar mi trabajo. Ok. ¿Ya? Bueno, buenas tardes, compañeros. A mí también me tocó hacer una línea del tiempo sobre la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana comienza en 1910. El 20 de noviembre es la fecha en donde comienza principalmente. El 1 de diciembre, a los 80 años de edad de Díaz, inicia su octavo periodo presidencial para el siguiente sexenio. A finales de ese año, ese siglo, Madero convence a Pascual y a Francisco, o sea, Pancho Villa, a la revolución, y ahí es a donde en otra parte dice que José Vasconcelos participó en el movimiento revolucionario. En 1911, en marzo, Emiliano Zapata lidera el levantamiento de campesinos, de los campesinos en el estado sureño, en la cual Morelos está a favor de los derechos de la tierra y del agua. El 21 de mayo de 1911, Madero afirma que el tratado de la ciudad de Juárez con el movimiento de Díaz, y el 25 de mayo Díaz renuncia a la presidencia y parte hacia Europa el 31 de mayo. El 28 de noviembre de 1911, Zapata y sus seguidores publican el Plan de Ayala, y la cual hacen una denuncia contra el presidente Madero, así como un manifiesto zapatista y su ideología. En 1912, el 2 de marzo, Venustiano Huerta, bajo las órdenes de Madero, derrota a Orozco y arresta a Pancho Villa meses más tarde. En 1913, el 9 de febrero, Victoriano Huerta y Félix Díaz de Manuel Mondragón, el general Bernardo Reyes y otros hombres son ligados al porfiriato y traman la traición a Madero. El 19 de febrero de 1913, Madero es finalmente deputado y es arrestado, en la cual fue encarcelado junto con el presidente José María Pino Suárez. El 26 de mayo,
Carranza decreta el Plan de Guadalupe, que fue un manifiesto político en protesta del derrocamiento y el movimiento de Madero. El 30 de mayo, Zapata declara oficialmente le declara la guerra a Huerta mediante las reformas del Plan de Ayala. En 1914, el 3 de abril, las fuerzas de Villa derrotan el ejército federal de Torreón. El 9 de abril, ocurre el incidente de Tampico. El 23 de junio, Villa y su división del norte derrotan decisivamente las tropas federales del general Luis Medina Barrón durante la toma de Zacatecas. El 15 de julio, Huerta renuncia como presidente y huye a Europa en un barco alemán. Y Vasconcelos fue titulado de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes el 7 de diciembre de 1914 al 15 de enero de 1915. En 1915, el 6 de enero, Carranza promulga en Veracruz la ley agraria. El 13 de abril de 1915, los partidarios de Carranza son liderados por Obregón y derrotan a la villa en la batalla de Celaya. Y el 4 de septiembre, Pascua Orozco es asesinado por los guardias forestales en Texas. En 1916, el 13 de enero, Victoriano Huerta muere a causas naturales en Texas. El 9 de marzo, Pancho Villa lanza un ataque mortal y se centra en el poblado de Columbus. El 16 de marzo, el elegante estadounidense John J. Pershing encabeza una fuerza militar en México para capturar a Villa tras el ataque en Columbus. En 1917, el 5 de febrero, México adopta la Constitución de 1917. El 7 de febrero, después de 11 meses y de haber fracasado a su misión de la ruptura de Villa, bajo la presión continua el gobierno mexicano. El 1 de mayo, el Partido Liberal Constitucionalista, postula a Venustiano Carranza a la presidencia en México. En 1918, en diciembre, las fuerzas carrancistas están bajo el mando de Pablo Gómez, en la cual emprende una ofensiva contra los zapatistas, en la cual, tomando a su mando, bajo su control, la mayor parte de Morelos, la cual que se retira a Puebla, y Carranza le pide a los generales zapatistas unirse a una causa constitucionalista a cambio del perdón. En 1919, el 10 de abril, Zapata es asesinado en una emboscada en su estado natal de Morelos. El 1 de junio, Obregón anuncia su campaña contra la presidencia de México. El 1 de noviembre, Carranza anuncia su respaldo a las candidaturas a la presidencia de Ignacio Bonilla, a un alto funcionario civil, perfilando con sus sucesores de las elecciones presidenciales. En 1920, el 23 de abril, por medio del plan del Agua Prieta, Obregón se declara contra Carranza, cuyo apoyo se de crecer. El 21 de mayo, Carranza es asesinado en Puebla. El 5 de septiembre, Obregón es elegido como presidente. El 1 de diciembre, Obregón toma juramento como presidencia y en 1920 es en donde la revolución llega a su fin. Al culminar la Revolución Mexicana, José Vasconcelos fue nombrado un titular del Departamento Universitario de Bellas Artes, que fue el 9 de junio al 12 de octubre de 1921. En 1921 a 1924, Vasconcelos desarrolla una extraordinaria labor como Secretaría de Educación Pública, en la que personifica más que nada las aspiraciones educativas de la revolución
y inaugura lo que es verdadero y grandioso el renacimiento espiritual de México. Y por último, en 1923, el 20 de julio, Pancho Villa es asesinado en una emboscada en Parral, Chihuahua, y Vasconcelos establece las escuelas rurales en el campo con el fin de unificar el país culturalmente, en la cual entre ellas destacan la Casa del Pueblo, y convocan a las comunidades a un esfuerzo de alfabetización, instrucción de diversas habilidades y conocimientos de un desarrollo de la vida social. Ay, sería todo. Bien, Carla. Bueno, aquí me mandaron un mensaje. Stephanie, luego sigue Mala y luego es Antonio. Vamos a escuchar a Stephanie. Sí, profe, no voy a prender mi cámara porque mi internet está lento. ¿Sí me escucha? Sí, sí, de hecho te escuchas así como cortadita. Sí, no importa que no hables acá. Está bien. Sí, es que creo que es mi internet. A ver. ¿Sí me escuchan? Bueno, pues a mí me tocó exponer lo del análisis, del comentario. Pues mi comentario es de que, pues como bien sabemos, la Revolución Mexicana pues fue una lucha que inició en 1910 y que estaba promovida por Francisco I. Madero con su Plan de San Luis, el cual pues convocaba a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910, ya que tenía el propósito de quitar de la presidencia a Porfirio Díaz. Y pues como sabemos, pues fue un movimiento político, ideológico y militar que dio fin al porfiriato. Dentro de esta lucha estaba Pascual Orozco, quien era el líder de las tropas de Chihuahua, Francisco Villa, quien era el líder de los campesinos del norte de México. Creo que se fue su audio, ¿verdad, chicos? Al parecer la sacó su internet, profe. Y no, creo que ya mejor la dejamos para la próxima clase. Porque a veces cuando se falla ya no agarra. Bueno, entonces, Mara, Sí, profe. adelante, Mara. Bueno. Y se prepara Luis, por favor. ¿Se ve? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, yo empecé por el porfiriato primero, porque usted había dado unas fechas, bueno, no fechas, más bien unos como acontecimientos importantes con respecto a la educación. Bueno, recordemos que el porfiriato empezó en 1876 y pues fue interrumpido en 1910. Entre las cosas importantes que hizo Porfirio Díaz fue reorganizar el Consejo Nacional de la Educación Pública, impulsó la construcción y adaptación de edificios escolares, la Escuela Nacional de Altos Estudios, la Etnografía de las Américas, Escuela Internacional de Antropología, creó la SEP, la universidad y bibliotecas. La reelección de Porfirio Díaz fue en 1910, bueno, la última reelección. El fraude del partido antirreeleccionista surgió el 21 de junio de 1910. Fue cuando pues ya los mexicanos ya estaban cansados, ya se habían hartado
de, de que siguiera la misma persona en el poder, y fue cuando Madero promulga el Plan de San Luis, que rechaza la reelección del 5 de octubre de 1910. Y es ahí cuando inicia la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre de 1910, lo que estaría dando pues ya fin al porfiriato con el Tratado de Ciudad Juárez, ay, perdón, el 21 de mayo de 1911. Este acuerdo puso fin a los combates armados entre las fuerzas que apoyaban a Madero y las que apoyaban a Díaz, dando por concluido la fase inicial de la Revolución Mexicana. Después, pues por un pequeño tiempo estuvo de presidente, yo creo que casi nadie lo conoce, bueno, al menos yo no sabía que era presidente, que fue Francisco León de la Barra, porque solamente fue pues de carácter interino tras la renuncia de Porfirio Díaz, o sea, solamente como que cubrió, como quien dice, ¿no? En lo que nombraban a uno bien. Bueno, yo encontré que en internet solamente estuvo del 1 de abril al 25 de mayo de 1911, pero usted igual había mencionado que pues hizo algunas, que sí surgieron algunas cosas en su presidencia, que fue estableció las escuelas rudimentarias, escuelas primarias superiores y elementales, el jardín de niños, anexo a la Escuela Normal de Maestras, Escuela Normal Nocturna y congresos de educación primaria. Después ya pues se elige bien a un presidente que sube a la presidencia el 6 de noviembre de 1910, Francisco I. Madero, el cual pues procuró mucho al docente, la higiene en las escuelas, se instituyeron comedores escolares en el DF, alimentos gratuitos, se crea la sección de instrucción rudimentaria, y de ahí pues pasa lo que es llamado como la usurpación. Madero le entrega la jefatura a Huerta. Ahí es donde viene la decena trágica, el golpe de Estado contra Madero el 9 de febrero de 1913. Se crea el plan de la embajada, el cual es un acuerdo que firmaron el general Victoriano Huerta, el general Félix Díaz y el embajador de Estados Unidos en México para derrocar al gobierno de Madero. Pues como ese por el embajador y así, por eso se conoce como el plan de la embajada. Pues en pocas palabras, un pacto de derrocamiento para Madero.